de Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. En Manabí, un fuerte despliegue militar, operativos a gran escala, pero el crimen organizado no se amedrenta y sigue dejando huellas de sangre. Hoy hubo otra balacera en Manta. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en lo internacional, hoy se revelaron nuevas imágenes del accidente aéreo en Canadá. Pese a lo violento del impacto y al volcamiento de la aeronave, no se registran víctimas mortales. Ya mismo les mostramos las imágenes. Empezamos con temas nacionales. Un nuevo hecho violento dejó 2 muertos y 2 personas heridas en Manta, en Manabí. Esto luego de intervenciones militares. Vámonos en directo con Ricardo Cruzati a Manta para que nos amplíe esta información. Hola, Ricardo, buenas noches. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Específicamente en el barrio 20 de Mayo fue el escenario donde se produjo este lamentable hecho, siendo Manta nuevamente el escenario de las muertes violentas. Nosotros les tenemos un reportaje ampliando más la información. Veamos. Un nuevo hecho violento sacude la ciudad de Manta, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos. Este ataque ocurrió alrededor de las 15 horas de este martes en el interior de un taller mecánico ubicado en el barrio 20 de Mayo, cuando varios sicarios llegaron a bordo de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones, quitando la vida de este grupo de personas. 4 sujetos a bordo de un vehículo color plateado participaron en este evento delictivo. Minutos después de este ataque, la Policía Nacional inició una persecución que resultó en la captura de varios de los sicarios. Tenemos 3 personas aprehendidas. Estos sujetos, uno de ellos tiene antecedentes por delincuencia organizada. Sabemos también que uno de los vehículos en que participaron está reportado como robado. Este hecho ocurre a pesar de las recientes operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas en el barrio Cuba, en Manta, y en el sector El Florón, en Portoviejo, donde también estuvo presente el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien mencionó que se reforzarán las intervenciones en las zonas más conflictivas de la provincia de Manabí. En Manta era específicamente búsqueda de objetivos de alto valor. No dimos con las personas que estábamos buscando, a diferencia del operativo de acá, que es hacer sentir la presencia militar y del Estado en esta zona. Esta ola de violencia también ha generado preocupación entre los habitantes. Nosotros los ciudadanos estamos aquí en una incertidumbre muy grande. Nos encontramos totalmente desprotegidos de las autoridades. Según información de las autoridades, estos hechos violentos estarían relacionados con la disputa de territorios entre las bandas delictivas de los choneros y los lobos. Cabe recalcar, compañeros y amigos televidentes, que desde que arrancó el año hasta la fecha ya van más de 200 muertes violentas aquí en la provincia de Manabí, siendo Portoviejo y Manta una de las ciudades más peligrosas. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas noches, gracias Ricardo por la información. Y la provincia del Guayas sigue concentrando el mayor número de casos de secuestro en el país. En las últimas horas, agentes de la UNACE liberaron a 7 personas en el noroeste de Guayaquil. Mujeres, madres de familia de alrededor de 60 años, amarradas con cables de luz, sogas y con las manos embaladas con cinta. Son parte de las víctimas de secuestro rescatadas por agentes de la UNACE dentro de esta casa en el sector de Flor de Evasión noroeste de Guayaquil. Junto a las comerciantes que suplicaban ayuda estaban otras víctimas. Se realizó un operativo Libertad, donde se allanaron 2 inmuebles. En su interior se habrían encontrado en cautiverio varios ciudadanos quienes habrían sido secuestrados. Se conoce que el día 15 de febrero. El sector donde fueron rescatados se ubica en el distrito Nueva Prosperina, donde el 80% de los secuestros de Guayaquil terminan aquí. Estos domicilios son utilizados justamente para este tipo de acciones, de secuestros. Son domicilios, casas de caña. Entre el 1 de enero hasta lo que va de febrero, la Policía Nacional registra más de 80 reportes de secuestros a escala nacional. Entre las provincias más afectadas están Guayas, principalmente Guayaquil, donde se están ejecutando mayores liberaciones. Señores grandiosos. Este ciudadano fue secuestrado la noche del viernes 14 de febrero por integrantes de esta banda delictiva que lo mantenían en cautiverio en el sector del Guasmo sur de Guayaquil.
En este sentido, pues la policía invita a denunciar este tipo de delitos al ECU 911 para actuar de manera inmediata. Los agentes policiales confirman que hoy en día existe la modalidad del paseo del secuestro, donde integrantes de bandas delictivas salen a recorrer diferentes puntos de Guayaquil para al azar secuestrar a ciudadanos. Catalina García, Teleamazonas. El COE Nacional está en sesión permanente y ofreció presentar en 24 horas un plan de acción para atender la crisis por lluvias. Al momento se contabilizan 9 fallecidos y se eleva a 5 los cantones en emergencia por el fuerte temporal. El temporal invernal continúa con fuerza en el país y debido a esto, en Loja específicamente, el cantón Olmedo fue declarado en emergencia. Esto tras presentarse el pasado domingo un aluvión que dejó varias zonas afectadas. La amenaza eminente que hay de 4 macro deslizamientos según la información. Las lluvias en este punto continúan con fuerza y han afectado ya a 15 viviendas. Se han suspendido las clases y ahora el temporal también amenaza a otros sectores como el barrio de Jesús del Gran Poder. El cantón Las Naves en la provincia de Bolívar es otra urbe en emergencia debido al desbordamiento de los ríos Suquibi y Las Naves que ha provocado daños materiales. Estamos activos para cualquier emergencia, ya imagínense, animales, se fueron vacas, se fueron ganado de la parte alta del cerro. Y es que el fuerte caudal ha sido implacable y ha arrasado con todo. Esto mientras que en Cotopaxi, la parroquia de Pucayacu, que conecta con 3 recintos, se mantiene incomunicada hace 5 días. Esto debido a un deslizamiento de tierra de 200 metros. Eso fue en el día y en la noche se fue un poco de vía. En este punto, más de 90 familias se encuentran sin acceso vial. Debido a las torrenciales lluvias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también ha emitido un informe en el cual se ha establecido que, por ejemplo, en Azuay ya se ha retirado el material desprendido que obstaculizaba un carril de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme kilómetro 89. También se indicó que se habilitó el carril de la vía Cuenca-Girón Pasaje en el kilómetro 104 del sector Pindo. Todo esto ocurre mientras el COE Nacional este 17 de febrero se reunió para justamente establecer acciones que ayuden a contener los impactos del invierno. Entre las principales resoluciones se encuentra la coordinación inmediata con los COE cantonales, la priorización de los servicios básicos, la entrega de recursos para la recuperación de las zonas afectadas y las solicitudes de declaración de emergencia. Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de lo que va del 2025 se han registrado 600 eventos adversos en 23 provincias. 5 cantones y 2 parroquias se han declarado en emergencia. Más de 7,000 personas se han visto afectadas y 9 personas han fallecido. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El gobierno lanzará en marzo 5 procesos de contratación para la compra y alquiler de unidades de generación térmica, con lo cual se busca incorporar 638 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Según el presidente Noboa, está garantizado el suministro eléctrico para este año y el próximo. Que los apagones no volverán este año ni el próximo. Esa es la promesa del gobierno de Daniel Noboa, que asegura ha recuperado 500 megavatios de generación termoeléctrica, a los que buscan en este año sumar al menos 638 adicionales a través de 5 procesos de contratación para la compra y alquiler de unidades. Según este documento de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, serían 4 procesos de compra en Esmeraldas con 150 megavatios, Durán 100 megavatios, Santo Domingo 100 megavatios, Santa Elena 28 megavatios y un proceso de alquiler en Pascuales Enrique García en la provincia de Guayas con 260 megavatios. Sin embargo, al menos 4 de estos procesos no son nuevos. Se trata de un relanzamiento tras su fracaso. Para lanzar estos procesos hay que tener la seguridad de poder obtener un contratista que tenga experiencia, que tenga los recursos suficientes. Y lamentablemente eso no ha pasado. Que los tiempos establecidos del contrato para equipos nuevos realmente es muy complicado cumplirlos. Los equipos de generación de esta naturaleza no se encuentran en stock, de tal manera que tienen que ser enviados a fabricarse y por eso es que han fracasado pues estas contrataciones. Los procesos se lanzarán en marzo bajo una nueva modalidad. La primera etapa estará dedicada a la compra de generadores y una vez que la CELEC asegure la compra, entonces lanzaría un proceso como segunda etapa para seleccionar una empresa EPCista que haga
la ingeniería. Si todo marcha bien, estos equipos entrarían a operar en marzo del próximo año, lo cual será fundamental para evitar los temidos apagones. En el mes de septiembre será necesaria toda la generación térmica del Parque Nacional para solventar pues estas necesidades energéticas en estos meses que son eventualmente de sequía. Por ahora la lluvia ha permitido incluso que Ecuador deje de importar energía desde Colombia y más bien la exporte, aunque en mínimas cantidades. Belén Merizalde, Teleamazonas. Duro golpe a la burocracia dorada por parte de la Corte Constitucional. La resolución de los jueces dispone que cerca de 1.800 trabajadores de CNEL deberán devolver al menos 79 millones de dólares de un contrato colectivo del que no debieron ser beneficiarios. 1.800 trabajadores que se sumaron a los beneficios de una contratación colectiva a la que no tenían derecho en CNEL deberán devolver el dinero producto de ese beneficio. Un beneficio al que llegaron por la pretensión de los dirigentes de los trabajadores y a la acción de jueces que hoy serán investigados por prevaricato. El expresidente de las empresas públicas, Joaquín Ponce, destaca los defectos de una sentencia que llegó, aunque se había tardado. Se ordena la devolución de los 79 millones de dólares que en su momento esas sentencias ordenaban pagar a CNEL, a estos trabajadores que no eran parte del contrato colectivo. Ponce fue quien inició las acciones para eliminar un beneficio irregular que nació por iniciativa de un grupo de sindicalistas dorados que querían sumar aportes a sus comités de empresa y lo lograron con la ayuda de jueces a la carta. Lo que identificamos fue un patrón donde se presentaban acciones de protección para desnaturalizar la Ley Orgánica de Empresas Públicas y sumar servidores a los contratos colectivos. En la sentencia, la Corte dispone que CNEL recupere la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios de las sentencias dejadas sin efecto y quienes están obligados a devolverlas a fin de resguardar los recursos públicos erogados. El jurista Carlos Espín reconoce que lo ejecutado por los jueces en favor del sindicalismo dorado era ilegal y contra toda norma. Y lo que se ha hecho en este caso es también vulnerar el artículo 26, en este caso de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que determina que la contratación colectiva sería solamente para los obreros. Por ello, la sentencia de la Corte Constitucional también declara que los jueces Joseph Mendieta Toledo y Jorge Luis de Ubín de la Corte de los Ríos incurrieron en error inexcusable. Pero las pretensiones desmedidas de un grupo de dirigentes laborales no solo salpicarán, como en este caso, a los trabajadores de CNEL. Hay otras empresas del sector público que apostaron al mismo tipo de beneficios de la contratación colectiva y allí podrían pagar justos por pecadores. Lo que hace esta sentencia de la Corte Constitucional es sentar un precedente que se aplicaría también en el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Y allí el impacto sería para cerca de 4.000 trabajadores víctimas del sindicalismo voraz. La exgerente Marta Moncayo reconoce que varias exautoridades socaparon al sindicalismo. El Ministerio de Trabajo de ese momento debió pronunciarse, porque pudo ser maravilloso recibir el dinero en ese momento, pero ahorita los empleados van a sufrir la devolución. Lo cierto es que la sentencia únicamente se refiere a la inclusión de los servidores públicos en los beneficios de la contratación colectiva, mas no a los beneficios exorbitantes de una burocracia dorada que se bautizó con estos jueces y tenía sus padrinos. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos, amigos. El Pleno del CNE ya conoció los resultados del escrutinio de las elecciones generales de las 24 provincias del país. Está pendiente una circunscripción del exterior para la proclamación de resultados y los últimos paquetes llegarán hasta la próxima semana. La audiencia pública de escrutinios de la primera vuelta de las elecciones generales 2025 se reinstaló este martes en el Consejo Nacional Electoral. 4 de los 5 consejeros analizaron los resultados de binomio presidencial, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos de 15 provincias del país y con ello se completó todo el territorio nacional. Lo que queda pendiente es nada más una circunscripción del exterior. Según el calendario que había entregado la empresa, se encuentra el último paquete que llega de Rusia para el 24 de febrero. Son 44 votantes. En Europa, Asia y Oceanía está escrutado el 95.81%. Es la circunscripción que
más paquetes tiene pendientes. Mientras que en las circunscripciones de Canadá y Estados Unidos y América Latina y el Caribe, el 100% de actas ya fueron procesadas. Por ello se estima que los resultados se puedan proclamar a más tardar la siguiente semana. Posiblemente podríamos dar ya los resultados. Teníamos nosotros previsto los resultados primera vuelta al calendario electoral para el 22 de marzo, pero estamos viendo que está fluyendo y podemos de esta fecha adelantar. Una vez que ello ocurra, las organizaciones políticas podrán presentar recursos de impugnación ante el Pleno del CNE o incluso llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos que ver que los reclamos estén encuadrados en la parte legal, los causales, y de acuerdo a eso se puede desde el Consejo Nacional Electoral pedir a las provincias que hagan un recuento. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Los votos blancos y nulos podrían definir la segunda vuelta electoral. En esta última elección, 1 millón de personas escogió estas opciones y será a ellos quienes deban apuntar los dos candidatos, dicen los expertos. Con el 99,9% de actas válidas, son apenas 19.621 votos los que separan a Luisa González de Daniel Noboa, y es por ello que en esta segunda vuelta los nulos y blancos serán los que definan al nuevo mandatario, según expertos. En la primera vuelta, 243.524 personas, es decir, un 2,16%, dejaron en blanco la papeleta, mientras que 765.473, el 6,8%, anularon su voto, porcentajes que históricamente cambian en los balotajes. El voto blanco en primera vuelta suele ser un poquito mayor que en segunda vuelta, ¿no? Es decir, esto puede responder a que la ciudadanía no conoce a los candidatos, sobre todo, que luego se suele reducir, digamos, en 1,3% aproximadamente. El voto nulo, en cambio, puede experimentar incrementos sumamente fuertes, como aproximadamente 6 o 7 puntos. En 2023, por ejemplo, 220.000 personas votaron blanco en primera vuelta, número que bajó a 84.000 en segunda. En cambio, el nulo pasó de 732.000 a 850.000. Por ello, dicen, la campaña será clave. Va a haber mucha segmentación a través de las redes sociales. Tú vas a ver una figura de Daniel Noboa y Luis González, y tal vez yo vea otra. Apelar a la visita territorial, a la expansión territorial, a la campaña 1-1, puerta a puerta. Para segunda vuelta uno esperaría un poco de ideas, visiones de cómo se está pensando la política de seguridad, la política económica, la política social. Otro de los puntos decisivos, señalan, serán los puentes que puedan formar con otras organizaciones políticas. Los votos no se endosan, pero acá, por ejemplo, este casi 3% que ha tenido Andrea González Nader sería definitorio. En Pachacuti, que estamos hablando de un voto orgánico, ¿no? Al cual todos los pueblos y nacionalidades y la Confederación se unen a upar a un candidato. Van a tener que jugar los candidatos con esas adhesiones de una u otra manera, formando una alianza formal o fáctica. Finalmente, un tercer factor a considerar será el ausentismo, que en los balotajes suele disminuir, y en elecciones tan polarizadas como las actuales, cada voto hará la diferencia. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y en la Asamblea las bancadas hablan sobre cómo será el trabajo legislativo con el voto repartido entre dos organizaciones políticas. Pachacútec aspira a ocupar espacio de decisión. Pachacútec es una de las fuerzas políticas que regresa a la Asamblea para el periodo 2025-2029, con más asambleístas que los que ahora tiene. Sus votos serán clave para sumar o restar cuando llegue la hora de tomar decisiones en el Pleno. Pero ¿para qué lado se inclinarán? Cecilia Baltasar, asambleísta reelecta, dice que la decisión la tomarán este miércoles. Esperemos hoy más que nunca que seamos convocados para definir quién va a estar en la presidencia, las vicepresidencias, también en las distintas comisiones, a fin de que podamos coordinar efectivamente. En la nueva asamblea, el Partido Social Cristiano será minoría. Solo tendrá 5 legisladores, lo que les obligará a tomar una posición en el momento de dar el voto. Otto Vera fue reelecto. Dice que aunque son pocos, tendrán líneas rojas. Y venga de quien venga. Si es una buena propuesta, la vamos a apoyar. Y si es una propuesta que rebasa las líneas rojas de nuestro partido, desde luego que nosotros vamos a obstaculizar. Y las dos grandes mayorías, ADN, el Partido de Gobierno, y la Revolución Ciudadana, en esta semana dicen
dicen que sus organizaciones políticas definirán la agenda con la que irán al nuevo periodo. La primera tarea será encontrar acuerdos para elegir a quién va a presidir la Asamblea. Negociar de ninguna manera, conversar sobre los intereses del país, nos van a tener sentados en la mesa. Esperamos que exista ya la voluntad política para realmente sentarnos a legislar y a fiscalizar de acuerdo a lo que quiere la ciudadanía ecuatoriana y no con una fiscalización a dedos. A esta asamblea le queda menos de 90 días en funciones. Según sus autoridades, los usarán para ajustarse a los tiempos en juicios políticos y la aprobación de proyectos de ley. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y según la Unidad de Análisis Financiero y Económico, desde 2017 se han recibido 30.000 reportes de operaciones sospechosas y apenas se han abierto 24 procesos judiciales. Es decir, hay una desproporción entre los reportes recibidos y los judicializados. La UAFE asegura que tanto la institución como los administradores de justicia enfrentan varios desafíos para combatir el lavado de activos en el país, pues existe una desproporción entre los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el número de procesos judiciales que existen por este delito. Desde el año 2017, aproximadamente 30.000 ROS recibidos en la unidad de análisis financiero. Han quedado apenas 24 en juicio. Habrá un mínimo que están en sala en Corte Nacional. No pasan de 2 o 3 posiblemente. Aproximadamente son de 300 a 500 billones de dólares provenientes de delitos graves asociados al delito de lavado de activos. Para combatir el crimen organizado que abre puerta para el lavado de activos, hay algunos retos por superar, como mejorar la comunicación entre la UAFE y Fiscalía, facilitar el proceso de recuperación de activos y agilizar el pago de multas por lavado de activos. Tenemos que mejorar los procesos de análisis dentro de la unidad de análisis financiero. La falta de activación de mecanismos de cooperación internacional. No se permite acceder a información financiera y bancaria relevante en los países considerados paraísos fiscales o de menor imposición. Representantes de la UAFE, de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura aseguran que es necesario que funcionarios judiciales y otros actores se capaciten en este tema. Tiene que extenderse las unidades especializadas que están en la Policía Nacional. Deberían tener especialización en toda la temática que involucra este tipo de delitos. En este contexto, jueces, funcionarios de la UAFE y otros empleados de la Administración de Justicia recibirán capacitaciones especializadas para la investigación y judicialización del lavado de activos. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El ingreso de turistas podría crecer hasta en un 5% durante este año. Expertos en el sector sostienen que para que ese número se concrete, se debe trabajar en las nuevas tendencias que apuntan a la sostenibilidad y experiencias personalizadas. El 2025 será un año de recuperación para el sector turístico, o al menos a eso apuntan las autoridades. Durante el 2024, esta actividad movió 5.200 millones de dólares en la economía nacional, que pese a no ser una cifra mala, sí representó una caída. Por ejemplo, se registró un 12% menos de ingreso de extranjeros, según datos de esa cartera de Estado. Pero para este año se estima que la llegada de turistas va a crecer entre un 3 y 5%. Sin embargo, eso ocurrirá siempre y cuando se perfilen estrategias innovadoras. Otro de los retos es la búsqueda de las prácticas sostenibles y el descubrimiento de destinos menos conocidos. Precisamente una de las tendencias es el turismo regenerativo, a través del cual los turistas no solo que buscan minimizar su impacto ambiental, sino incluso contribuir en la regeneración de ecosistemas y el fortalecimiento de comunidades locales, asegurando que cada viaje deje una huella positiva. De allí que hoy por hoy destinos menos conocidos son los más apetecidos. Así lo demuestra la firma de inteligencia turística Mabrian Technologies, que indica que españoles, alemanes y
franceses son los que más buscan información en línea sobre Ecuador y sus particularidades. No obstante, hay destinos como Quito, en donde aún hay preocupación, pues la capital se constituye más bien como un destino emisor de turismo interno y los visitantes extranjeros no alcanzan las cifras esperadas. Quito y Pichincha en general han tenido una caída de más del 5% en lo que va del año. Guayaquil tiene mucho mejor tarifa hotelera que lo que tiene Quito. Cuenca tiene mejor ocupación, casi 20 puntos de mejor ocupación hotelera que lo que tiene Quito. El análisis de estos datos se realizó en el Summit de Turismo, Desafíos y Oportunidades del Turismo en Quito. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y se acerca el feriado de Carnaval, una de las festividades más coloridas y que se celebra en varias ciudades del país. En el siguiente reportaje les contamos las fechas y además las opciones que usted podrá visitar durante estos 4 días de descanso. En un poco más de una semana, los ecuatorianos celebraremos el segundo feriado del año. Se trata de Carnaval, un feriado que irá desde el fin de semana del sábado 1 de marzo hasta el martes 4 de marzo. Para ello, usted debe saber que hay más de una opción, con infinitas actividades culturales y gastronómicas en distintas ciudades del país. En Guaranda, conocida por ser la tierra del pájaro azul en la provincia de Bolívar, por ejemplo, las fiestas iniciarán este viernes 21 de febrero con la elección de la reina. Desde el sábado 22 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, esta ciudad ofrece una variedad de desfiles, comparsas, conciertos y el clásico juego del carnaval con agua y espuma. En Ambato, la tierra de las flores y las frutas en la provincia de Tungurahua, las festividades de carnaval iniciarán el 22 de febrero con el tradicional y conocido pregón, del cual participarán reinas, autoridades y más de 50 instituciones nacionales. Entre otras de las actividades programadas para el feriado están la bendición de las frutas, flores y pan, la ronda nocturna, conciertos con artistas nacionales e internacionales y otros desfiles que culminarán el martes 4 de marzo. Pero Cuenca también ofrece una variada agenda desde el próximo miércoles 26 de febrero hasta el 4 de marzo. Se realizará la ruta gastronómica del Motepata en todos los mercados, un recorrido para degustar los típicos platos de estas fiestas, así como el tradicional jueves de compadres y comadres. Quito no es la excepción para disfrutar de este largo feriado de carnaval, pues en Amaguaña se llevará a cabo el tradicional pregón de las luces el sábado 22 de febrero. El 28 de febrero se desarrollará el carnavalazo de la Mariscal, pero además el domingo 2 de marzo en Pifo será el Cayumazo quiteño, eventos culturales de los cuales usted podrá conocer con más detalle ingresando a las páginas oficiales de cada uno de estos municipios. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas.